El tema que nos convoca tiene que ver básicamente con lo que es el desarrollo de un tema central a las organizaciones, que es el trabajo en equipo. Una primera cuestión es que en la mayoría de las empresas hablamos que tenemos equipos de trabajo, pero esto no implica necesariamente que contando con un equipo de trabajo efectivamente trabajemos en equipo. La cuestión que muchas veces se plantea es de la necesidad de que exista un buen ambiente, digamos, lo que llamamos la química. Pero podríamos decir que la química en realidad no es la causa, sino el resultado. Porque lo que tenemos entre manos es un capital humano, que es una realidad viva, que hay que desarrollar, que no es algo que viene adquirido, que no es algo que ya está logrado, sino que se va desarrollando a medida que va pasando el tiempo y que tiene una lógica y para la cual es necesario entender los procesos que por un lado refuerzan esta consolidación del trabajo en equipo o pueden debilitarlo. La que llamamos buena onda muchas veces o buen ambiente, decíamos recién, no es la causa sino el resultado. La pregunta que solemos hacernos es cómo hacer para desarrollar este equipo de gente, hacerlo trabajar en equipo verdaderamente, y podríamos decir a priori que tenemos un primer gran enemigo. El primer gran enemigo tiene que ver con la falta de interés. No podemos pretender tener una empresa diferente con gente indiferente. En la medida que las personas que trabajan en la organización, en la empresa, le dan la espalda a la responsabilidad, al espíritu de colaboración, a la iniciativa, podríamos decir que tenemos un ambiente en el cual se hace bastante cuesta arriba trabajar y desarrollar nuevos proyectos, porque fundamentalmente lo que no tenemos es lo más valioso, que es el espíritu de colaboración y de participación de las personas. A la hora de definir lo que es un equipo de trabajo, lo podríamos hacer con una frase que conjuga varios elementos interesantes, como la que sigue. Equipo sería un número reducido de personas que se complementan, que tienen unos objetivos compartidos, de los que son mutuamente responsables. De todos estos elementos, hay tres elementos que podríamos decir son los más destacables a la hora de analizar esta definición. Por eso cuando hablamos de equipo, yo diría, podemos destacar tres elementos centrales, que son las capacidades complementarias, los objetivos compartidos y la responsabilidad mutua. Las capacidades complementarias son, en definitiva, la manera a través de la cual las personas que forman parte de ese grupo son capaces de poder reemplazar las capacidades de los demás, complementarlas en un sentido concreto a partir de unas ciertas destrezas, conocimientos, experiencias, espíritu de observación, en fin, infinidad de cosas que podríamos reunir dentro de lo que sería esta definición de capacidades, que deben poder ser complementarias, como cuando hacemos una analogía deportiva. Si nosotros tuviéramos que pensar en un equipo deportivo del deporte que fuera, sabemos que tenemos que contar dentro de esas 10, 11 personas que participan estas capacidades complementarias, gente que sabe hacer cosas que otros no saben hacer necesariamente tan bien. Esta complementación entre las destrezas y las potencias de unos y de otros es lo que hace que sea el todo algo mucho más potente que las meras individualidades. En el trabajo pasa exactamente lo mismo. Tenemos que poder descubrir y conocer con quiénes trabajamos y cuáles son aquellas cosas que los hacen únicos y que nos permiten de alguna manera conjugar esas potencialidades. El segundo elemento son los objetivos compartidos. Los objetivos compartidos son el corazón un poco de cualquier equipo de trabajo, porque en cierta medida pueden sintetizar algo que queremos conseguir juntos. Así como también la analogía deportiva de un equipo de remo como el que estamos viendo tiene que ver con conseguir un objetivo, un triunfo,
El objetivo compartido dentro de una organización es lo que viene definido dentro de la misma actividad, que tiene que estar claramente conocido por todos, en primer lugar. Tiene que poder haber un nivel de participación de todos para poder recién después ser compartido. Y finalmente la responsabilidad mutua, que tiene que ver centralmente con lo que llamamos más de una vez el compromiso, que es que nos podemos hacer cargo no solamente de lo estrictamente personal, sino también de mucho de lo que hace al resultado colectivo. O sea que no es que solamente cada uno de los individuos hace su trabajo y se desentiende del resto, sino que hay un sentido de corresponsabilidad en el trabajo que se está desarrollando. Por eso digamos que un equipo decimos que se construye día por día, o bien no se construye, se destruye, pero puede destruirse solamente con el hecho de estar pasivos, con no hacer nada. De alguna manera podemos decir entonces que un equipo tiene como dos caras. Tiene una cara a través de la cual hablamos de un círculo virtuoso, de concreción de refuerzo, y un ciclo, una cara en el que se va desmoronando o que se va debilitando. Una de las primeras cosas que tenemos que plantear cuando hablamos de un equipo es qué esperamos nosotros y qué esperan los demás de este trabajo conjunto. ¿Qué espera el que coordina, el que conduce, y qué esperan los que forman parte del equipo? Así podríamos establecer un balance de expectativas, de cosas esperadas. Expectativas del empresario o del director o del conductor del equipo por un lado, y expectativas del personal o de los componentes del grupo. Y esto lo distribuimos como en 4 grandes ambientes. Ambientes en los cuales se conjugan los más y los menos de cada una de las dos partes, de cada una de las expectativas. Por un lado tenemos la expectativa baja, el no esperar mucho o esperar muy poco de parte de ambos, en cuyo caso hablamos de conformismo. El conformismo es, arreglarse con lo que hay, en definitiva no tener ningún horizonte de mejora dada como está la situación. Otro ambiente, en el que nosotros nos podemos mover es precisamente, puede ser el del conflicto. El del conflicto es aquel que se da cuando hay, por un lado, una exigencia fuerte, importante, y por otro lado, un deseo bajo de logro, o por lo menos no alineado, con las expectativas de aquel que lo está planteando. En esos casos hablamos de conflicto porque suele haber en esas situaciones un chisporroteo, por decirlo de alguna forma, en el cual hay demandas que bajan y gente que en última instancia solamente trata de hacer lo mínimamente indispensable para cumplir su trabajo del día y no aspira absolutamente a más nada. Y eso es algo que se repite sistemáticamente y se va generando un mal ambiente donde hay en última instancia una cierta sensación de que no termina siendo bueno para nadie. De la misma forma que si nosotros planteamos lo que llamamos la frustración, es cuando la gente que forma parte del equipo no tiene o no encuentra dentro de la conducción a alguien que le plantee metas ambiciosas de mejora, de deseo de progreso, lo cual genera un estado de frustración porque hay interés pero no hay conducción. El mejor de los ambientes, por supuesto, sería aquel en el cual podamos alinear expectativas importantes de la conducción y expectativas importantes de mejora de parte del equipo de trabajo. Esta sinergia, sería el ambiente ideal. Y lo que tenemos que preguntarnos en este caso es en cuál de estos 4 ambientes nosotros consideramos que está en nuestro grupo de trabajo al día de hoy y cuáles pensamos que pueden ser los motivos por los cuales estamos donde estamos y cómo podemos hacer para movernos de ese lugar, cómo podemos hacer para pasar del conflicto a la sinergia, del conformismo a la sinergia o de la frustración a la sinergia. En cualquiera de los casos hay alguien que va a tener que dar un paso, hay alguien que va a tener que tener una iniciativa. Pero podríamos decir que en líneas generales las mayores responsabilidades suelen estar asociadas a
aquellos que dirigen más que solamente aquellos que están formando parte del equipo. De la misma manera podemos analizar con este mismo formato una relación entre lo que es el estado de motivación de las personas y por otro lado el grado de respuesta. Así podemos hablar del balance entre la motivación y la reciprocidad, o sea, cuál es el impacto que tienen desde el punto de vista de aquel que dirige las propuestas en la gente, que sería lo que llamamos la reciprocidad. Aquí también podríamos definir como 4 ambientes. Un ambiente donde no hay esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay bajo nivel de motivación por un lado y bajo nivel de respuesta por otro. Podríamos decir que es un ambiente de abandono. Otro que le llamamos de mediocridad. ¿Por qué? Porque lo que hay es un esfuerzo limitado. Es similar al que nosotros denominábamos anteriormente aquel que genera conflictos. Bueno, los conflictos en realidad en muchos de los casos provienen de una situación de mediocridad, donde por un lado hay una exigencia que a veces es razonable, pero a veces es desmedida. Y por otro lado hay una falta de interés por aportar, limitándose solamente a aquello indispensable. Esto genera conflictos, pero a la larga a la empresa y a la organización le genera un ambiente de mediocridad, de medio pelo. Otra de las posibilidades es encontrarse en un ambiente donde la gente aparentemente hace un esfuerzo, pero en realidad hace lo mínimamente indispensable, y al que dirige tampoco le preocupa porque no genera un ambiente de motivación suficientemente importante como para salir de esta situación. ¿Cuál es el ambiente ideal? Bueno, el ambiente ideal es aquel que nosotros podríamos llamar el ambiente del compromiso, donde hay esfuerzo verdadero porque hay una fuerte motivación por un lado y hay una respuesta en línea con lo anterior de parte de las personas. Sintetizando esto, podríamos decir que bueno, el esfuerzo y la voluntad van de la mano, o sea, el grado de colaboración en última instancia, el espíritu de hacer algo más de lo estrictamente necesario está asociado al esfuerzo personal y está asociado a la voluntad de las personas. Pero la voluntad de las personas tiene siempre un precio, tiene siempre un valor que tiene que ver con la motivación. La motivación es la que mueve, la que empuja, la que impulsa esta dirección en la cual se quiere ir. Por eso la capacidad de motivar a la gente está muy asociada también al grado de respuesta que darán y el esfuerzo que pondrán. Cuando nosotros comparamos dos situaciones del trabajo de todos los días, vemos parecidos y diferencias. Parecidos en el sentido que cuando no hay un equipo de trabajo verdaderamente hablando, lo que ocurre es que hay individualidades y donde hay más personas que observan que las que trabajan, y donde el que verdaderamente trabaja y hace un esfuerzo es prácticamente una sola persona. Mientras que cuando nos encontramos en un ambiente donde hay un grupo de gente que tiene interés en estar trabajando en conjunto, la tónica que tiene el ambiente es una tónica que los hace y los lleva a tener una persona que está tratando de mantener informado al grupo de trabajo, que los reúne, que les brinde información, porque todo el grupo de personas que tiene que estar trabajando en conjunto tiene necesidad de mantenerse informado de todo lo que son los objetivos de la organización. Esa es la figura que vemos sobre el margen derecho. Estas son dos situaciones que son bastante claras y habituales de encontrar en situaciones de trabajo. Las etapas para el desarrollo de un equipo de trabajo básicamente son 4. La primera de ellas tiene que ver con la posibilidad de formar el equipo, buscar la gente. El buscar la gente es seleccionar las personas en función de estas capacidades complementarias, si se pudiera dar el caso.
Si no es el caso, porque el caso es que el grupo de trabajo ya está formado, lo que hay que tratar es básicamente de descubrir esas capacidades únicas que hacen posible la complementación entre los que están formando parte del grupo de trabajo. Eso tiene que ver con formar el equipo, buscar la gente, buscar las capacidades, buscar las complementaciones. El segundo aspecto tiene que ver con la capacidad de intercambio y de discusión sobre las cosas, que es centralmente la comunicación y el entendimiento a partir de las cosas puestas sobre la mesa. Y en muchas organizaciones esto no ocurre. Las cosas ocurren en realidad en un ambiente de silencio donde la palabra se evita, o por lo menos se evitan las conversaciones porque pueden resultar molestas y no se llegan a resoluciones. El tercer aspecto tiene que ver con la capacidad de coordinarse y de organizarse, que es básicamente una capacidad que hay que desarrollar a partir del saber cuestiones concretas como cómo, cuándo, quién, dónde. Y el tercer y el cuarto elemento del desarrollo es básicamente ya la toma de decisiones, el resolver, ya que ningún equipo de trabajo tiene es un fin en sí mismo, sino que básicamente está desarrollado para la toma de decisiones. Si tuviéramos que resumir, digamos, las 4 etapas del desarrollo, si tuviéramos que ponerla en términos de la posibilidad de construir o la posibilidad de debilitar, podríamos tomar como 2 círculos a partir de los cuales podríamos ver nosotros la dinámica que tiene básicamente este desarrollo del equipo de trabajo. Las vemos acá donde podemos analizar que sobre lo que es el margen izquierdo, lo que se da es la etapa de fortalecimiento del equipo, donde hay una etapa de formación, discusión, organización y resolución, basada en objetivos compartidos. Estos objetivos compartidos, de los cuales ya hablamos, son los que fundamentalmente se pueden desarrollar en la medida que hay elementos como un ambiente de confianza, donde hay la posibilidad de que las cosas se discutan y se hablen abiertamente, donde se genera un circuito de comunicación interna que hace posible el debate y donde los temas, aunque sean ríspidos y sean difíciles de tratar, se pueden tratar y hablar de todas maneras. La capacidad de coordinación y de ajuste entre las piezas y las partes del equipo de trabajo. Y finalmente el espíritu de colaboración, que sería, digamos, el elemento central que está asociado a lo que nosotros antes llamábamos y denominábamos el aporte de la voluntad personal. O sea, la colaboración tiene que ver con este deseo de querer hacer algo más de lo que se estaba haciendo hasta el momento. Sobre el margen derecho, lo que podemos ver es la otra cara de la moneda, o la otra parte del ciclo, que podríamos llamarle el que debilita al equipo, que en realidad parte de que en lugar de contar con objetivos compartidos, contamos con objetivos individuales, donde estos objetivos individuales se van dando fundamentalmente porque, como decimos habitualmente, cada uno hace la suya. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque más de una vez el hacer la suya no tiene necesariamente que ver con una intencionalidad, sino sencillamente porque puede haber personas que estén pasando un momento difícil, o porque tengan una dificultad, o porque por el motivo que sea se hayan abstraído de lo que es el trabajo común y los objetivos comunes. Estos objetivos individuales nos conducen a que en lugar de haber un planteo de formación de un equipo, lo que hay es un planteo de desunión. En lugar de haber debate y discusión de los temas, lo que empieza a haber es paralización, o sea, las cosas no se hablan. En lugar de haber capacidad de organización, lo que hay es desorganización. Y en última instancia, podríamos decir que esto se
se va dando sobre un fondo de desconfianza en lugar de confianza, de desinterés en lugar de comunicación y de descoordinación y división. Lo que puede modificar esto, lo que puede cambiar, digamos, la orientación e ir en un sentido o en otro, tiene que ver con básicamente la aparición de dos elementos centrales, como pueden ser un proyecto o un desafío interesante que ilusione y que motive a la gente, que la haga pensar en un futuro, en algo por el que valga la pena hacer un esfuerzo, que suele estar de la mano de la capacidad de liderazgo, de alguien que vaya influyendo sobre el grupo de gente y lo vaya conduciendo precisamente sobre la base de la discusión hacia nuevos proyectos y nuevos desafíos. Por eso, en realidad, cada proyecto o nuevo desafío es una oportunidad. Y las oportunidades se dan no solamente por cuestiones de dificultades o por aciertos o buenas temporadas, se da en ambos casos. Hay oportunidades cuando hay problemas, por ejemplo, en una organización cuando tiene problemas con despachos o entregas, hay dificultades, hay inconvenientes. Y esto es porque son momentos en los cuales uno ante este tipo de cuestiones puede centrar, enfocar, acordar, consensuar y resolver cómo va a trabajar esta dificultad, y eso se convierte de alguna manera en un motivo de unión porque empieza a haber más foco de parte de todos los integrantes del equipo. También se puede dar por una buena temporada de ventas donde hay oportunidades de que el equipo se expanda, de que haya nuevos mercados, y esto implica también un trabajo de foco, precisamente sería la otra cara de lo que hablamos anteriormente, o dificultades para prestar servicios en tiempo y forma cuando hay muchos pedidos juntos, problemas de logística. O sea, esto también ocurre cuando se restringen, digamos, algunos de las cosas que necesitamos, hay limitantes, hay restricciones, y esas restricciones pueden funcionar como una bomba de tiempo que hace explotar todo, o como algo que nos ayude a funcionar mejor como equipos en la medida que lo podamos resolver. Y también las oportunidades como el crecimiento del negocio, la necesidad de delegar tareas o abrir nuevas áreas pueden significarnos oportunidades si son bien conducidas. Por eso, digamos, cuando nosotros hablamos de la cara positiva del ciclo constructivo, decimos que en la medida en que hay un ambiente donde las cosas se puedan discutir y hay confianza y buen nivel de comunicación, esta cara de la moneda implica que somos capaces de centrar objetivos y tener objetivos comunes que nos van llevando a partir de la discusión a esa coordinación, a ese espíritu de colaboración que nos hace avanzar. La otra cara de la moneda que decíamos antes es cuando en realidad lo que va ocurriendo es que ante las dificultades personales o incluso de conjunto, las personas empiezan a caminar por caminos paralelos que nunca se cruzan, que son objetivos individuales. Y esto es lo que va provocando, por un lado, ese grado de paralización, porque la mayoría de las veces los temas no se discuten, no se hablan, y ese suele ser el mayor de los pecados. Y de ahí viene la descoordinación, viene la división, viene el ambiente de desconfianza. Sintetizando un poco estos conceptos, los grupos, ¿cuándo pueden convertirse en equipos? Cuando, a partir del debate y de la comunicación y en un ambiente de confianza, hay proyectos atractivos, desafiantes, que son bien liderados y que van uniendo esfuerzos de parte de todas las personas. En otras palabras, si podemos partir de individuos que tienen cada una su propia ilusión, su propio motivo, su propio proyecto, a un grupo de personas que tengan puestas en común estas motivaciones y estos deseos. De todo esto lo que nos va surgiendo son una serie de preguntas que son las que podríamos hacernos nosotros desde el punto de vista de lo que es nuestra propia organización. La primera pregunta que podríamos hacernos es en cuál de esos 4 partes del cuadrante estamos, ¿no?
Si en la empresa el hecho de trabajar juntos se experimenta como un castigo, como algo que nos cuesta horrores, o es algo que hemos aprendido en cierta forma a disfrutar o por lo menos a aprovechar. Si existe un liderazgo que va siendo posible poner metas comunes y lograr objetivos compartidos, si se van promoviendo desafíos, nuevos desafíos, tanto en ambientes positivos como en ambientes negativos, o cada uno hace, digamos, su rol, y fundamentalmente cómo funciona la comunicación interna entre los pares, cuál es el circuito, cuál es el nivel, digamos, de contacto que hay entre las distintas personas, que les permite llegar a un entendimiento, porque básicamente la comunicación la entendemos desde este punto de vista, o sea, la comunicación es entender al otro, es ponerse en el lugar del otro, es intentar averiguar por qué se plantea lo que se plantea, por qué reacciona como reacciona. Bueno, esta base es central, digamos, para cualquier equipo de trabajo en lugar del desinterés. Otra de las preguntas que podríamos hacernos es, concretamente, ¿qué pasos piensan cada uno de ustedes que puede dar dentro de su propia organización para favorecer este clima de confianza que promueve un verdadero equipo? ¿Y cómo vamos logrando, a partir de la información, poder subir al carro, subir al barco a más gente? Entendiendo que la participación es esencial en el trabajo en equipo, y la participación se promueve siempre a partir de la conducción, y se promueve en primer lugar a partir de la información, en segundo lugar a partir de la consulta y la posibilidad de discutir o recibir opiniones, y finalmente en el proceso de delegación. Bueno, estas son algunas de las preguntas de las tantas que nos podemos hacer alrededor del tema del trabajo en equipo. Los conceptos centrales no son tantos, son pocos. La analogía deportiva creo que es algo de la que podemos nosotros sacar un gran provecho, porque es la que se suele utilizar habitualmente en muchas charlas, y creo que si la podemos ver desde ese punto de vista, tendríamos que analizar nuestro grupo de trabajo como equipo, si ustedes quieren, deportivo, del deporte que sea, y si tiene estas tres condiciones de las cuales estábamos hablando hoy, y cómo podemos hacer nosotros para mejorar la performance a partir de lo que hagamos desde el lugar de cada uno. Muchas gracias.